Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar que hemos organizado, en el que intentaremos reflexionar sobre si nuestras organizaciones están preparadas para el reto que supone el teletrabajo. Eris Social es una consultora de impacto social en el que todos los proyectos que realizamos intentamos que tengan un impacto social positivo. Y en el contexto actual en el que nos encontramos con la COVID-19, con una digitalización acelerada y desordenada en muchos casos en muchas empresas y organizaciones, y el cambio cultural que está sucediendo, todo ello en conjunto ha generado mucha incertidumbre en organizaciones, y uno de los elementos que considerábamos clave y que han aparecido es el concepto de teletrabajo, que hasta ahora se conocía pero no se practicaba tanto como ahora se está empezando a aplicar. En este caso nos presentamos también las personas que formamos de Eres Social. Laura, si puedes pasar. A Eres Social lo formamos Bárbara Gómez, que es especialista en innovación y emprendimiento. A Rubén Bagüés, que soy yo, la persona que os habla. Estoy especializado en temas de calidad, innovación y social media. Y Laura Albiol, que será la persona que ahora nos explicará y nos hará este webinar tan interesante, y que es especialista en aprendizaje, talento y digitalización. Unas pequeñas normas durante la sesión. En principio todos estamos con los micros silenciados. Estamos realizando la grabación del vídeo para su publicación posterior. Y si alguno tenéis alguna pregunta, les podéis dejar en el chat y al final de la sesión Laura intentará responderos. Laura, adelante y muchas gracias por la sesión. Bueno, buenos días a todas y a todos. Tal y como dice Rubén, bueno, pues mi experiencia más extensa es con temas de aprendizaje, con temas de transformación digital dentro de las áreas de recursos humanos de aprendizaje en multinacional. Pero después también, en los últimos años, también he emprendido con una empresa con base digital, con una startup, cuyo objetivo pues tiene prevenir temas de bullying y temas de fomentar la educación en adolescencia. Así es que, bueno, pues tengo una cierta experiencia con todo lo que supone implementar procesos o soluciones que tienen que ver con la transformación digital. Entonces, como ha dicho Rubén muy bien y ya ha presentado, la idea de hoy es un poco, bueno, pensar y hacernos reflexionar sobre, ostras, cómo estamos aplicando el teletrabajo, si realmente responde a una estrategia, si responde a una solución ordenada, o si hemos tenido que reaccionar, porque no nos ha tocado otra, a salto de mata con todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, la primera reflexión ante esto es, ¿qué significa? O sea, nos deberíamos preguntar, ¿no? ¿Qué significa teletrabajar? ¿O qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en teletrabajar? Es cierto que hay un antes y un después del COVID. Y si pensáramos en teletrabajar antes del COVID, pues supongo que a todos nos vendrían unas imágenes o visualizaríamos ciertas imágenes que tendrían que ver más con exclusividad, con modernidad, con organizaciones avanzadas a su tiempo. Bueno, una de las imágenes que puede estar en nuestro imaginario después del COVID o mientras estamos en toda esta pandemia, puede ser esta, o sea, puede ser esta o pueden ser otras muchas, ¿no? Pero al final viene a darnos a entender que al final teletrabajar ha sido una solución no planificada, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues hemos tenido que innovar cada uno, inclusive nosotros mismos en nuestras casas, ¿no? Y poderlo llevar pues como cada uno bien ha podido, ¿no? Bueno, la idea es que teletrabajar no sea esta imagen, ¿no? Que teletrabajar signifique, perdón, un momento que quiero aquí,
que teletrabajar signifique otras cosas que originariamente están en su definición. Como quiere decir, pues bueno, sí, lógicamente significa que vamos a llevar a cabo nuestro trabajo fuera de la oficina. Puede ser en nuestra casa o puede ser en otro lugar. Es decir, tampoco tiene por qué estar especificado. Quiere decir también, y esto es una de las cosas más importantes, de los temas más importantes, que va asociado a flexibilidad horaria. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer un horario, luego entraremos, ¿no? Pero quiere decir que quizá no tiene que ser de 9 a 6 exactamente o hay otras fórmulas, ¿vale?, para llevarlo a cabo. Y todo esto nos implica que nos hemos de organizar de diferentes maneras, es decir, porque lógicamente pues tendrá que existir un control sobre nuestras tareas, sobre lo que hacemos, un seguimiento, tiene que haber nuevas maneras de comunicarnos. Es muy curioso, ¿no?, cómo hemos aprendido en tan pocos meses todos a utilizar el Zoom, pues no sé, 1000 herramientas. Digo el Zoom porque es la que estamos utilizando nosotros y porque es una de las que más, digamos, aceptación ha tenido, ¿no? Pero bueno, existe todas otras nuevas maneras que implican organización y que implican planificación organizacional, ¿vale?, para que, digamos, sea exitoso este teletrabajo. Y no sea esta idea de, bueno, tengo que conciliar como sea. Es decir, realmente el teletrabajo debería ayudarnos a conciliar, pero no en el desorden que hemos visto previamente. Pero ¿por qué hasta antes del COVID, como empresas o como organizaciones, nos ha dado miedo aplicar todo el tema del teletrabajo? ¿Cuáles han sido los miedos como empresarias y empresarios de aplicar el teletrabajo? Bueno, existe un temor a que las personas empleadas se desvinculen de la organización, es decir, pierdan ese engagement famoso que tanto escuchamos. Por otra parte, también existe un temor a que disminuya la posible colaboración entre las personas empleadas, es decir, todo el famoso trabajo en equipo que tanto hemos valorado durante los últimos años. Por supuesto, hay un tema que como empresaria, por ejemplo, pues siempre podemos tener más temor, que es el tema de la productividad, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo van a reaccionar las personas empleadas? ¿Realmente van a producir o van a trabajar igual que en la oficina? Y aquí está todo el tema, permitirme la expresión del escaqueo, de pensar, bueno, no sé, yo si están en casa, ¿realmente van a trabajar con la misma intensidad? Bueno, estos han sido algunos, ¿no?, de los temores que han hecho, pues bueno, que antes del COVID la aplicación del teletrabajo era muy baja. Hay diferentes estadísticas y diferentes cifras, pero todas van en torno a un 5, aquí os he puesto un 6,7, esto es, la fuente es el Instituto de Empresa de Vodafone, pero no más de esta cifra. Por contra, vemos que en la Unión Europea sí que existía, no es que fuera muy alta, pero bueno, existía un porcentaje más alto que, por ejemplo, en España, de un 17%. Pero lo más curioso y lo que tenemos que darnos cuenta es que sí que había más empresas, aunque no muchas, pero había un 13% de las empresas que lo ofrecían. Y este gap entre la gente que optaba a teletrabajo y cuántas empresas lo ofrecían es curioso, ¿no? Porque bueno, parece que ahora todo el mundo quiere teletrabajar, y antes del COVID no. Entonces, supongo, aquí podemos suponer que, bueno, quizá el teletrabajo se ofrecía, pero no estaba bien visto, etcétera, ¿no? Esto es antes del teletrabajo y perdón, antes del teletrabajo, antes del COVID. ¿Y qué ha pasado después del COVID? Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Lo principal que ha pasado es que asociábamos teletrabajo a puestos o a posiciones de trabajo más elitistas o quizá mucho más enfocadas a la digitalización, etcétera. Y bueno, uno de los aprendizajes que hemos tenido es que
una gran parte de puestos de trabajo han podido teletrabajar, cuando anteriormente pensábamos que no. Por supuesto, aquí hay un gap de todo lo que tiene que ver pues, con temas más artesanales o temas más que requieren físicamente, pues no sé, construcción, etcétera, ¿no? Pero bueno, hemos roto el mito de que solamente unos cuantos pueden teletrabajar, ¿de acuerdo? Y vemos que muchos podemos teletrabajar. Entonces, lo primero que pensamos es, vale, teníamos unos miedos. Hemos visto con la pandemia que el teletrabajo es aplicable a muchos más perfiles de lo que pensábamos. Y lo primero que sí pienso como empresaria que me viene a la cabeza es, vale, ¿y qué beneficios voy a tener como organización? ¿Qué me va a suponer el teletrabajo? ¿En qué voy a ganar? Porque, lógicamente, al final tengo que pensar en qué voy a ganar. Bueno, diferentes estadísticas que si os apetece y queréis saber más, os las podemos pasar a posteriori en los diferentes, con links. Bueno, se ha visto que la productividad no baja, incluso se incrementa. Y aquí pensaréis, ¿y por qué se incrementa? Pues ciertamente, en algunos casos, no siempre nos es difícil teletrabajar. Es decir, sí que es cierto que si tenemos hijos en ciertos momentos de la pandemia, pero también iba muy ligado a que los niños se quedaban en casa, no iban al colegio, etcétera, pero lo que vemos es que puede ser que tengamos menos interrupciones. Es decir, pues no vamos a tomar café al bar, que no digo que esté mal, pero es decir, si me levanto directamente, me levanto y me pongo a trabajar, no tengo que emplear tiempo, por ejemplo, en transporte para llegar a la oficina. Y bueno, ha habido como que hemos dedicado incluso más horas, o las horas han sido más intensas que en la oficina. Por otra parte, existe una reducción, una posibilidad de reducción en gastos de estructura. Sé que aquí muchas y muchos de vosotros me diréis, bueno, esto no es así. Porque ahora mismo, si pienso en el corto plazo, tengo que invertir, pues no tenía los Digital Workplace preparados, tengo que invertir en hardware, tengo que invertir en todo lo que supone que los empleados tengan ergonomía, material de oficina para que tengan en casa, etc. Puede ser. Es decir, si no estábamos preparados, puede ser. Pero yo lo que os pido es que penséis a medio y largo plazo. Si pensamos en el medio y largo plazo, vemos que, vamos a poner un ejemplo, una empresa que tiene, no lo sé, 100 trabajadores. Sabemos que cada vez más, o sea, es decir, vivimos, las ciudades estamos más concentrados en núcleos urbanos, ¿no? Y sabemos cuánto vale, lo caro que es pagar un metro cuadrado de oficina en núcleo urbano, incluso en polígono, pero lo que supone. Bueno, pues si 100 personas necesitamos 100 mesas de trabajo y un espacio de mantenimiento, etcétera, para 100 mesas, imaginemos que aplicamos un teletrabajo de, no sé, de acudir a la oficina 2 días a la semana o 3. Bueno, podría ser que los gastos de estructura, si compartimos mesas, etcétera, pues es decir, se reducen a casi la mitad. Entonces, esto es importante. O sea, al final, si miramos a largo plazo, estamos diciendo que los costes de alquiler, etcétera, de oficina, es uno de los gastos más importantes que tenemos como costes de estructura. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Después, ¿qué deciros? Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Que al final, estar preparados para poder teletrabajar nos ayuda a superar situaciones inesperadas. Llevamos un año que, aparte del COVID, pues tuvimos el huracán Gloria, tuvimos, pues es decir, al final, bueno, nos permite no depender de agentes externos y poder trabajar desde cualquier ubicación, sin parar la actividad. También supone atracción y mejora de la retención de las personas empleadas. Y aquí me vais a permitir que hagamos una reflexión un poco más allá.
Diréis, ¿pero por qué? ¿Por qué atrae a las personas? Me vais a permitir que me vaya a mi generación que será la de muchos de vosotros, imagino. Yo soy del 76, llamada generación X, que va del 69 al 1970. ¿Cuáles eran nuestras motivaciones para encontrar un trabajo? Pues bueno, la primera motivación era, ¿qué asociábamos a la libertad? Asociábamos sacarnos el carnet de conducir. Yo recuerdo que tanto yo, pero me imagino que muchas de vosotros, lo primero que pensabas cuando tenías 18 años es, lo primero que tengo que hacer es sacarme el carnet de identidad. Y ya si puedo tener un coche, ¡uf!, la bomba, ¿no? La sensación de libertad. Pero también buscábamos un trabajo que nos permitiera comprarnos un coche, que nos permitiera meternos en una hipoteca, tener una casa, y esto era una motivación total, ¿vale? Porque era a lo que aspirábamos. Y bueno, esto estaba muy bien y al final pues pasábamos muchas horas en la oficina y para poder pagar todo esto, ¿vale? Todo esto que era lo que nos motivaba. Pero vamos más allá, vamos a preguntarnos vamos a pensar en la generación Z, ¿vale? Que es la generación que va del 1995 al 2015, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si lo sabéis, ¿no? Pero yo me sorprendí cuando vi las tasas de gente que estaba en generación Z que se sacaba el carnet de conducir. Es que son mínimas, o sea, no les interesa, ¿vale? No les interesa, o sea, su sensación de libertad, ¿vale? No es, por ejemplo, tener el carnet de conducir, no es tener un coche, no es tener una hipoteca, ¿de acuerdo? Sino que la sensación de libertad es estar conectados. A una persona de 20 años, ahora mismo, entre tener el carnet de conducir o tener un coche y tener el último modelo de iPad, de iPhone conectado, le preguntas y en la mayoría de los casos te dicen que lo que quieren es estar conectados, estar con los últimos modelos de tecnología. ¿Por qué explico todo esto? Porque es importante a la hora de pensar en captación de talento. Si yo quiero captar talento y quiero retener talento, tengo que saber qué le motiva a la generación que va a formar parte de mi organización o de mi empresa. Entonces, mirando estadísticas de Job Today que ha publicado, vemos cuáles son las prioridades de esta generación. Y si os dais cuenta, pues tienen muy en cuenta el aprendizaje, o sea, es decir, que en el sitio donde vayan a trabajar tengan oportunidades de desarrollo, de aprender, pero también es muy importante la sensación de libertad y de tener horarios flexibles, de trabajar desde casa sin límites horarios. Y también es muy importante, y debemos fijarnos, que da mucho valor a trabajar en una empresa con responsabilidad social corporativa, es decir, en una empresa que tenga valores éticos e impacto social. Por lo tanto, debemos pensar en todo ello. Y todo el tema de teletrabajar implica poder captar y retener ese talento de estas generaciones que, digamos, son nuestro futuro. Ya no quiero deciros lo que se llama generación Z, generación C, que es, aquí no hay años, pero es todas aquellas personas que realmente, la C es de conectados, están conectados digitalmente y su uso de la digitalización es muy elevado, ¿vale? Por lo tanto, si queremos retener y captar talento, no nos queda otra que aplicar todo este tipo de medidas. Después, siguiendo con los beneficios para la organización, también teletrabajar impulsa la transformación digital. Bueno, pues es lo que ha dicho Rubén. Bueno, muchísimas organizaciones y empresas hemos tenido que hacerlo a lo mejor de manera desordenada, pero hemos tenido que hacerlo. Hemos tenido que impulsar porque no nos quedaba otra y aprender de manera rápida, ¿no? La idea es, vamos a aprender, vamos a intentar que no sea así, vamos a intentar que sea mucho más ordenado y mucho más proactivo por nuestra parte, ¿no? Y planificado, porque las cosas salen mucho mejor que cuando tenemos que hacerlo de manera inesperada.
Potenciar las habilidades digitales del equipo, pues eso es más de lo mismo. Tendremos que tener también, o sea, el beneficio es que vamos a tener un equipo mucho más digitalizado. Y otro tema importante, nos va a dar acceso a profesionales y talento disperso geográficamente. Y cuando hablo de dispersión geográfica, hablo de que tanto puede ser internacionalmente, profesionales que están en otros países o en otras ubicaciones, pero también hablo de algo mucho más mundano, como puede ser, pues no sé, trabajar si estoy imaginemos, si mi empresa está en Castelldefels, hablo para los que estamos aquí en Cataluña, que es, digamos, la parte sur de Barcelona, un pueblo de la parte sur. Imaginamos que tenemos que ir a trabajar, pues no sé, al Masnou, y aunque parezca que está cerca, supone 1 hora y media a lo mejor de tráfico en el coche, o supone casi 2 horas en transporte público. Pues esto muchas veces nos va a parar. Y si nos para a gente de mi generación, no quiero contaros a gente de lo que hablamos de generación Z, en la cual van a pensar que están perdiendo 3 horas de su tiempo. Entonces, bueno, también es otro tema a tener en cuenta. Así es que, bueno, viendo todos los beneficios que hay, creo que son muchos. Después habrá también que lidiar con ciertas contras, ¿no? Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar ayudar a llevar todas estas contras o todas estas dificultades para llevar a cabo la parte del teletrabajo. Aparte de estos beneficios, también tenemos que pensar, vuelvo al punto de la motivación de que las empresas donde trabajemos tengan impacto social, que es muy importante. Entonces, aplicando todo el tema de transformación digital y teletrabajo, también estamos aportando a la sociedad. ¿Cuál es el impacto social? ¿Por qué aportamos? Pues primero, aquí os presento bueno, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están pactados por Naciones Unidas. Y vamos con el primero. El primero, acción por el clima. Y diréis, ¿acción por el clima? ¿Por qué? Bueno, tenemos muy claro que cuanto menos nos movamos, digamos, menos tráfico en vehículos tengamos, pues lógicamente estamos favoreciendo la menos contaminación de nuestras ciudades. Esto, bueno, pues la idea es aportar a la sostenibilidad, ¿no? A que tengamos una comunidad mucho más sostenible. Además, decimos aquí, trabajamos trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, aquí también estamos diciendo que con el teletrabajo podemos podemos generar más inclusión social. ¿Y por qué? Porque, bueno, existen personas que a lo mejor tienen movilidad reducida, que les es difícil, bueno, moverse a un puesto de trabajo. El teletrabajo nos ayudará a que estas personas, por ejemplo, pudieran hacer su trabajo sin tener que desplazarse. Y por lo tanto hablamos de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión social, a su vez estamos hablando de bienestar, estamos influyendo sobre la salud y el bienestar de las personas. Por lo tanto, en conjunto, una buena planificación de transformación digital y de teletrabajo implica una RSC positiva, ¿de acuerdo? Como organización. Vamos a pensar qué pasaba antes del COVID, ¿vale? Cuando digo antes del COVID es porque asocio el COVID, es duro decir esto, ¿no? Pero asocio el COVID al teletrabajo porque es cuando realmente ha aflorado. Bueno, pues está claro que no en todas las organizaciones, pero en muchas, pues se reducía, o sea, es decir, a la presencialidad, es decir, al final juzgábamos si una persona trabaja mucho o poco por su presencialidad, por ejemplo, en la oficina. Y por lo tanto, lo que teníamos montado es pues, que teníamos muchas organizaciones, su gente no tenía ni portátiles, todo el mundo tenía ordenador de mesa. Existía un rango de horarios mucho más rígido, sin flexibilidad.
y existía, bueno, pues eso, se podía juzgar por te vas antes, te vas después de la oficina, estás trabajando o no estás trabajando. ¿Qué pasa cuando aplicamos, por ejemplo, teletrabajo? Pues, bueno, cuando podemos trabajar desde cualquier lugar, quiere decir que podemos aceptar la flexibilidad horaria, ¿de acuerdo? Esto luego entraremos, ¿eh? Flexibilidad horaria no quiere decir que no tengamos que pactar unos horarios o que no tengamos que pactar o tener en cuenta un registro del trabajo de cada uno, ¿no? Pero sí que existe la opción de mucha más flexibilidad. Después, bueno, nos hemos acostumbrado a vernos como nos estamos viendo aquí, en reuniones virtuales. La verdad es que es curioso, me imagino que también os ha pasado a vosotros. Antes, organizar una reunión implicaba que tenías que comunicarte y planificarla mínimo con 2 semanas, porque, bueno, depende de dónde fuera la reunión, mirar agendas, etcétera. Ahora miramos la agenda y puede ser ya, en una mañana puedo tener diferentes reuniones por Zoom. O sea, para mí esto es positivo porque nos hace, bueno, hacer mucho más rápido la comunicación. Y no hay no perdemos tanto tiempo. En todas las reuniones hay como físicas, hay una pérdida que también es buena, pero de socialización previa, posterior, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto implica tener asistentes virtuales, tener otras herramientas, etcétera. ¿De acuerdo? Hemos visto, que esto también es un tema a hablar, que con el tema del COVID, mucha gente, como no estaba preparada con el hardware adecuado, ha tenido que utilizar sus dispositivos propios. ¿De acuerdo? Esto es peligroso como organización y como empresa, y aquí entraríamos más en la parte más jurídica, pero por un tema de LOPD, de datos, de qué datos estamos poniendo a disposición pública, de qué datos se pueden acceder, datos de nuestros colaboradores. Entonces, todo esto es un tema que si está sucediendo en vuestra organización tenéis que tener muy en cuenta y tenéis que valorar y hacer un análisis del uso de dispositivos. ¿De acuerdo? Y aquí es importante también que evaluamos más, cuando estamos teletrabajando, evaluamos más por resultados. Al final, el objetivo de los colaboradores y del trabajo lo tenemos que medir más, no tanto por horas presenciales, sino por resultados. ¿De acuerdo? Sería un poco el resumen. Esto sería muy extenso si quisiéramos desarrollar cada punto. Al final, si tenemos que sintetizar, decimos, ¿qué requerimientos necesitamos para que el teletrabajo tenga éxito? Está claro que necesitamos requerimientos organizacionales, necesitamos requerimientos tecnológicos, ¿de acuerdo? Tanto de infraestructuras de hardware como de software, luego veremos, y necesitamos saber muy bien cuál es la normativa y ajustarnos a toda la legislación vigente. ¿Vale? Entonces, si empezamos por los organizacionales, hay varios puntos claves que tenemos que diagnosticar dentro de nuestra organización. Y el primero que hemos puesto aquí es la cultura de la confianza. Y cuando hablamos de cultura de confianza, hablamos de debemos confiar en nuestros colaboradores. Es decir, si nos centramos en quién veo yo que está trabajando en todo el tema de la presencialidad, tenemos un problema. Es decir, la cultura tiene que ser de confianza. Y esto no quiere decir que no tenga que haber seguimiento ni control. Por supuesto, tiene que haber una serie de KPIs, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es generar confianza. Por otra parte, aquí pone liderazgo ejemplarizante. Cuando hablamos de liderazgo ejemplarizante, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que muchas veces, cuando hablamos del teletrabajo, damos por hecho que, o sea, muchas decisiones para que tengan éxito tienen que ser top-down, es decir, desde arriba, desde los top managers hacia abajo. Pero nosotros nos preguntamos, ¿realmente la parte del liderazgo, la parte de los líderes también están digitalizados? ¿También explican el ejemplo? ¿Por qué? Porque sabemos que al final, digamos, lo que más resulta
es cuando damos ejemplo. Entonces, bueno, en cualquier diagnóstico, lo primero que tendremos que empezar a ver es el comité ejecutivo, los top managers realmente están digitalizados, realmente están dentro de la transformación digital, porque si no es así, será por la primera área que tendremos que empezar. ¿De acuerdo? Por otra parte, cuando hablamos de planificación, siempre la planificación es importante, pero si queremos aplicar flexibilidad, todavía tiene una especial relevancia, porque flexibilidad no es igual a golpe, o sea, a salto de mata. O sea, flexibilidad tiene que ser el resultado de una planificación. Por lo tanto, será más importante todo el tema de planificar con tiempo para que después podamos llevar a cabo proyectos de flexibilidad. También es importante el tema de la comunicación, la transversalidad. Y cuando hablamos de transversalidad, hablamos que, bueno, la comunicación muchas veces en una organización es la comunicación informal. Muchas veces nos llega la información porque salimos a tomar un café a la cantina, porque las personas que fuman salen afuera y te enteras de cosas que no te has enterado dentro. Es decir, existen toda una serie de canales informales que tienen que ver con la interacción presencial. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de ello y tenemos que habilitar otros canales que aún en digital permitan este tipo de comunicación. Entonces, bueno, aquí puede haber muchos ejemplos, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que generar un canal en el cual las colaboradoras pueden chatear, no lo sé, pero tenemos que habilitar y tener en cuenta ese tipo de comunicación. Y por último, el tema de orientación a resultados, orientación a objetivos. Es decir, es muy importante que nuestra gente trabaje con dirección por objetivos. Da igual, o sea, cuando hablamos de dirección por objetivos, a veces pensamos en que tienes que ser ejecutivo. No. O sea, es decir, no hablamos de que tienes que estar en un puesto de ejecución o tienes que estar en un puesto, digamos, de mando. No. O sea, una dirección por objetivos puede ser, este es el mismo ejemplo que el teletrabajo, ¿no? O sea, puede ser en cualquier posición. Es decir, al final todos tenemos unas metas que cumplir, hagamos el trabajo que hagamos. Y por lo tanto, la propuesta es, bueno, trabajemos sobre esa meta, no trabajemos tanto sobre si te veo o no trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto implica, pues bueno, desde recursos humanos generar toda una organización para valorar esos resultados y no tanto ese tiempo en presencia. Esta palabra no va conmigo. Presencialidad, ¿de acuerdo? Vale, esto sería, digamos, la parte organizacional, que es una parte, es la primera. Si no tenemos esta parte, difícilmente vamos a tener éxito a largo plazo en el tema de transformación digital. Y que muchas veces es la que no se tiene en cuenta. Muchas veces cuando pensamos en transformación digital, lo primero que pensamos es, ¿tiene mi gente ordenadores? ¿Se van a poder conectar? Bueno, esto sería como salir del paso, pero si pensamos en el éxito, debemos lo primero tratar el tema organizacional. Por otra parte, ahí vamos al tema tecnológico, al primero que nos viene a la cabeza. Pues lógicamente hay que establecer, digamos, un análisis de equipamiento, porque durante muchos años lo que ha pasado es que los trabajadores teníamos en nuestras casas y en nuestras herramientas personales herramientas mucho más avanzadas que en la empresa. O sea, es decir, a lo mejor a título personal yo tenía un iPad, tenía un teléfono, un smartphone y no lo tenía en la empresa. Por lo tanto, aquí existe el peligro, vuelvo otra vez, pero es que es importante, de que si yo estoy utilizando mis medios y mis herramientas para la empresa, podemos incurrir en un tema de mala gestión de LOPD, de la gestión de datos, de incurrir en temas de poner en riesgo nuestra seguridad de información, porque al final, si yo puedo acceder a información de la empresa a través de mis medios,
puedo captar la información. Entonces, todo esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Después, no solo pensemos porque muchas veces nos quedamos en el tema del equipamiento, pero cuidado, porque si tenemos un gran equipamiento, pero no tenemos el software, no tenemos las herramientas que generan flexibilidad, colaboración, acceso a la información y seguridad, no nos sirven absolutamente de nada. ¿De acuerdo? En estos días, en muchas ocasiones he escuchado a nivel personal y a nivel profesional, he escuchado, bueno, no puedo acceder a las bases de datos, no puedo acceder a la información, se me queda el sistema colgado. Esto es una de las cosas importantísimas. Trabajar en un sistema de iCloud, trabajar en un sistema que me permita colaborar con el resto de mis compañeros. Importante, ¿de acuerdo? Y importante también, competencias digitales. ¿Realmente hemos analizado las competencias digitales de nuestras colaboradoras? ¿Hemos generado un análisis y un plan de formación adecuado para que lo puedan llevar a cabo? Y vuelvo a insistir, el plan de formación tiene que ser desde el liderazgo, desde el top manager hasta el último peldaño. ¿De acuerdo? Así es que cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de hardware, no hablamos solamente de si tienen ordenadores, tenemos que pensar desde este punto de vista holístico. Y por último, la parte jurídica. ¿Qué debemos tener en cuenta? La normativa actual. En temas de teletrabajo, bueno, existía una... Como norma de teletrabajo, es decir, no había un desarrollo reglamentario, ¿vale? De lo que era el teletrabajo. Entonces, en diferentes leyes que han ido saliendo, como por ejemplo la ley de la reforma laboral, ¿no? De medidas contra la reforma, o sea, de precariedad, reforma laboral contra la precariedad del 2012. Después, en la ley del 2018, que tenía que ver con temas de protección de datos, vuelve a salir un inciso al teletrabajo. Después, en la ley de 2019, que tiene que ver con el trato de oportunidades, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, vuelve a hacer una alusión al teletrabajo con fines de conciliación familiar, ¿de acuerdo? Pero no es hasta la situación actual, ¿vale? Hasta el COVID, donde queda mucho más regulado. En marzo del 2020, ¿vale? Sale la primera alusión, el Real Decreto que tiene que ver con todas las medidas tomadas por el COVID, y el 23 de septiembre de 2020, digamos, es donde podemos ver más un desarrollo reglamentario de qué supone de obligaciones y deberes que tienen que ver con el teletrabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que conocer qué significa y qué obligaciones y derechos tenemos para llevar a cabo. El teletrabajo en este último Real Decreto va muy asociado, es decir, nuestras obligaciones como empresarios van muy asociado a la negociación colectiva, en el caso de que la tengamos, y en el caso de que no la tengamos también tenemos obligaciones, pero quiero decir, va asociado al tema de la negociación colectiva. Y también al tema de prevención de riesgos laborales, tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí pues tenemos que analizar las condiciones de trabajo, aunque no sea en nuestras oficinas, de nuestros colaboradores, el derecho a la desconexión. Y aquí me imagino que pueden surgir muchas preguntas. Si tenéis preguntas, las vais apuntando en el chat, porque aquí esto es muy amplio. Y también temas de seguridad y salud y temas tan sencillos que hemos visto como, bueno, ¿y quién me paga la silla en la que tengo que estar en mi casa? ¿De acuerdo? Porque necesito una silla, cuando estás unas poquitas horas puedes utilizar una silla normal, pero todos sabemos que con ciertas horas, con una jornada laboral, necesitamos una silla de oficina, etcétera, ¿no? Estos son los planteamientos que a lo mejor como empresa nos hacemos de qué tengo que hacer, cuál es mi obligación y cuál no. ¿De acuerdo? Y con todo esto que hemos hablado, muchas veces pensamos, ¿ahora por dónde empiezo? O sea, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Les tengo que pagar las sillas o no? ¿Por dónde empiezo a organizar todo el sistema de dirección por objetivos? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Quiero aplicar teletrabajo total? ¿No quiero aplicar teletrabajo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, o sea, es decir,
puede venírsenos encima, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, o sea, nuestra idea es acompañaros en este proceso, ¿vale? Para que realmente os sirvamos como de guía, ¿no? De guía y que os ayude a tener, digamos, no solo una implantación, sino una planificación e implantación exitosa de todo lo que supone una transformación digital. Y aquí pensaréis, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué vamos a hacer con vosotros? ¿Vale? O sea, ¿qué haríamos? Aquí la idea, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico organizacional de vuestra empresa. Es decir, necesitamos tener información de la organización para trabajarlo con vosotros, para saber cuáles son vuestros objetivos estratégicos, o sea, dónde queréis llegar. Conocer vuestra cultura de liderazgo y sobre todo conocer cuáles son vuestras competencias digitales y de vuestras personas, ¿no? Para después proponeros pues un plan de acción y proponeros un plan de formación, etcétera. Este punto es clave, o sea, es decir, creo que es como decir, es la semilla, ¿no? Es si trabajamos bien toda esta parte, lo demás fluye. Y muchas veces el problema es que trabajamos la parte final, pero no hemos trabajado la semilla. Entonces, bueno, pues a veces son parches, ¿no? Entonces, la idea es trabajemos bien esta parte porque lo demás va a venir mucho más fácil, o sea, fluirá. Aquí también es importante pues, hacer un análisis de vuestro equipamiento, pues lo que hemos dicho, equipamiento técnico y software. Del diagnóstico para el cumplimiento de prevención de riesgos laborales, de la normativa, de la legislación, etc. Todo esto, nuestro enfoque siempre es un enfoque agile. ¿Y qué queremos decir con agile? Somos una consultora que nuestro trabajo es artesanal, es decir, que nos adaptamos a cada una de las necesidades que puede tener una organización y trabajamos ad hoc, o sea, es decir, al final trabajamos customizando según las necesidades que tengáis. Por lo tanto, la idea es que no hay una rigidez, no seguimos, no intentamos encajar vuestra organización en nuestra manera de trabajar, sino que nosotros tenemos una manera de trabajar y trabajamos conjuntamente dependiendo de vuestros objetivos. Hacemos, nuestra investigación es tanto cualitativa como cuantitativa en el análisis de vuestros datos y a través de todo esto lo que generamos es un plan de acción personalizado según vuestros resultados. Aquí, dentro del plan de acción, pues pueden existir diferentes digamos, estamentos o diferentes mini planes, ¿no? Pues desde la formación, un plan de formación segmentado dependiendo de vuestros colaboradores, una propuesta de herramientas y de software que os puede ayudar en todo el tema organizacional interno. Y bueno, y establecer conjuntamente esos objetivos que tenéis que alcanzar para llevar a cabo el plan de acción. Después también existe la posibilidad de que os acompañemos en la implementación, es decir, de que estemos ahí, de que generemos con vosotros cuál va a ser los KPIs de seguimiento, cómo vamos a medir. Aquí a mí me gusta decir que es un acompañamiento y un control. Es decir, por una parte os acompañamos para que se pueda llevar a cabo y por otra parte también es esa parte de un poco de auditoría, de ver qué está sucediendo, ¿no? Y dependiendo de lo que está sucediendo, reaccionar para cambiar de manera exitosa si es que hay que cambiar alguna propuesta que hemos hecho previamente. Entonces, eso sería un poco en global qué haríamos o cómo os ayudaríamos a llevar a cabo esa transformación digital. En todo esto nos planteamos, ¿qué pasa si solo teletrabajamos? Aquí hay muchas, podemos tener incluso nosotros internamente, bueno, diferentes visiones o incluso tenemos que experimentar y ver qué pasaría, ¿no?
Lo que decimos es, bueno, aquí pongo que es ciertamente, y puede ser que sea porque el teletrabajo no está bien implementado, lo que nos estamos encontrando ahora mismo es que hay mucha gente que está sufriendo, que se siente sola, que quiere volver a la oficina, que tiene nostalgia de la oficina. Entonces, lo que os decimos es, quizá no es porque no lo estamos haciendo bien, quizá no estamos aplicando las herramientas para que haya interacción. Bueno, lo que os invitamos es a que lo analicemos conjuntamente, ¿no? Y a que la fórmula sea una fórmula de éxito, tanto para vosotros como para las personas que colaboran con vosotros. Porque solo así, ¿vale? Vamos a tener unos resultados exitosos. Es decir, al final lo que necesitamos es que nuestras personas colaboradores estén contentas, sean felices y nosotros seamos felices. Es así. Entonces, hasta aquí llega mi introducción a qué tenemos que tener en consideración si queremos hacer transformación digital, si queremos teletrabajar. Y a partir de aquí, pues no sé si ha habido preguntas, si ha habido dudas. Revisando el chat no tenemos ninguna pregunta, tal vez igual estaban esperando todos al final de la sesión para hacerlas. Supongo que es tanta información que ahora hay que digerirla y entender y reflexionar y hacer preguntas. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta. Si alguien quiere hacer preguntas, puede hacer por el chat o quitar o activar el micrófono. Pues parece ser que no. Bueno, de todas maneras, si es que no, la idea es que podéis contactar con nosotras, o sea, es decir, para cualquier pregunta que os surja o para cualquier aclaración. Vale. Sí que las personas que habéis asistido os enviaremos la presentación que ha utilizado Laura para que la tengáis y podáis analizarla en más detalle. Allí están los datos de contacto también para si tenéis algunas preguntas o cuestiones que hacernos, tenéis correos electrónicos, etcétera. Publicaremos esta sesión en YouTube también para enviar a los que pues, igual no han podido asistir y también para que sea pública y se conozca la propuesta que desde Eres Social hacemos. Por mi parte, muchas gracias a todos. Laura, ¿te quieres hacer algún tipo de despedida? Bueno, daros las gracias a los que habéis asistido, a los que veáis. Decir que puede parecer, como dices Rubén, ¿no? Ostras, madre mía, todo lo que tengo que hacer. Vuelvo a insistir, si trabajamos en la esencia, lo demás fluye, o sea, no es tanto como pensamos. Y nada, invitaros a que cualquier duda, vuelvo a decir, pues que os pongáis en contacto con nosotros. Hace poco en otra sesión les comentaba una frase que era: la vacuna de la incertidumbre, de la que todos padecemos hoy, es una buena planificación. Por lo tanto, totalmente, con esto nos quedamos. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo. Venga, hasta ahora. Adiós. Gracias, adiós.